y ruego que nunca deje de ser la suya. Nada más importa, es irrelevante quién está aquí, lo que importa es quién es predicado. Quisiera, mis amados hermanos, brevemente antes de iniciar, exhortar a la iglesia con respecto a los tiempos que estamos viviendo, los días que estamos viviendo. Ciertamente se han revelado cosas, como mencioné en la oración hace un momento, los que por mandato de Dios deben velar por el bienestar de los gobernados, no lo están haciendo. No solamente no lo están haciendo, no lo están escuchando. Es importante recordar, mientras protestamos, que nadie va a prohibir a nadie protestar, siempre y cuando no sea de lo que están analizando. Esa es la única excepción. Pero puede protestar con su bandera, salga, marche, cante, haga lo que tenga que hacer. Recordar, hermanos, cristocéntricamente, meditar qué nos está diciendo Dios en medio de todas estas circunstancias. Saber que Dios gobierna, Él reina, nunca lo olvide, y que esperamos su gobierno, uno donde no hay corrupción, donde hay de verdad cero corrupción. Nunca olvidemos eso, hermanos, y estaremos en la perspectiva correcta. Nuestra esperanza no está en un gobierno que sí resuelva todos los problemas, sería bueno, pero nuestra esperanza está en el Salvador del universo, que ya resolvió todos los problemas. Amén. Recordemos eso en estos días, mis amados hermanos. Habiendo dicho eso, hermanos, pedimos, Señor, que nos dé ojos para ver mientras meditamos tu palabra, oídos para oír, y que no permita que los labios falibles de tus siervos sean impedimento para tu palabra suficiente y infalible. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Gracias a Dios estamos aquí. Pudimos venir a reunirnos el pueblo del Señor. Le damos la bienvenida a Rudy. Gusto en verte, varón. En la mañana de hoy, en el privilegio que tenemos, hemos cantado su palabra, hemos orado su palabra, hemos meditado en la misma, y nosotros vamos a continuar esta mañana meditando a través del libro del Éxodo. Y vamos a estar meditando particularmente, como hemos hecho hasta aquí, en los 10 mandamientos. Y como les dije hace ya 2 semanas, los 10 mandamientos son el símbolo más representativo del antiguo pacto, y es la razón por la que lo estamos estudiando meticulosamente, detenidamente, en la búsqueda de que veamos cada uno de los 10 mandamientos a la luz de su propósito para la vida del creyente. Es importante que lo sepamos, porque hay algunas personas que consideran que la ley pasó y ahora estamos en la gracia y ese tipo de cosas. La realidad es, mis amados hermanos, que la ley no es mala, y como la ley no es mala, no tenía que pasar. Los malos éramos nosotros, que no la podíamos cumplir. Es en Cristo entonces que tenemos la esperanza. Y el recordatorio que quiero hacer aquí, hermanos, es que nosotros debemos vivir en obediencia a los mandamientos, porque ellos son una expresión de la naturaleza y carácter santo de nuestro Dios. Por eso escuchamos: sed santos porque yo soy santo. No hay tutía ahí, ¿verdad? También hemos de reconocer que los mandamientos del Señor, o los 10 mandamientos, nos distinguen como pueblo de Dios, nos separan, nos santifican, inclusive podríamos decir, y cumplen también el propósito, el supremo, de guiarnos a nuestro Salvador. Los 10 mandamientos nos llevan a Cristo. ¿Okay? No podemos ligarnos a eso, hermano, porque si no vamos a caer en legalismo. Y nuestros corazones nos gusta que nos den reglas para después violarlas. La ley nos salva,
pero cumple el propósito de llevarnos a aquel que salva. ¿Okay? Así que hemos visto hasta aquí el primer mandamiento, ¿cierto? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendremos dioses delante de él. El requerimiento, como nos recordó el hermano Emilio esta mañana y como vimos la semana pasada, es el de conocer y reconocer al único Dios verdadero. Hay dioses falsos, pero solamente hay un Dios verdadero. Y cuando lo conocemos y reconocemos en todo nuestro andar, entonces, por ende, queda prohibido, es pecado no adorarlo ni glorificarlo exclusivamente a él. Poner cualquier persona, cosa, conducta, actitud por encima de él es violación del primer mandamiento. Hoy hemos llegado entonces al segundo mandamiento, que lo vemos descrito en los versos 4 al 6. Dice la palabra del Señor: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Okay? Ahora, hermanos, es interesante notar que este mandamiento no es el segundo mandamiento para todas las corrientes religiosas. Lo es para la mayoría de las denominaciones protestantes, entre las que desde luego nos encontramos. No obstante, este no es el segundo mandamiento para los luteranos, los hermanos luteranos. Tampoco es el segundo mandamiento, en mi entender, para los amigos de Roma. Ellos toman el texto bíblico del versículo 3 hasta el 6 como un solo mandamiento, y entonces dividen el 10º mandamiento en dos, y lo hacen porque uno de los padres de la iglesia, San Agustín, en su interpretación dijo que el codiciar a las personas o a la mujer de alguien y codiciar las cosas de alguien son dos tipos de pecados totalmente diferentes. ¿Okay? El primer pecado se refiere a la propiedad personal y el otro se refiere a la esposa. Y Agustín decía que eso era importante distinguirlo. No obstante, mis amados hermanos, creemos que el testimonio bíblico ratifica que, aunque sin duda los dos mandamientos están relacionados, no son el mismo. ¿Okay? Éxodo 23 es un mandamiento y el mandamiento del versículo 4 al 6 es otro. Voy a mostrárselo en su Biblia. Segunda de Reyes. En los capítulos 9 y 10 de Segunda de Reyes se registran los eventos del reinado del rey Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, quien reinó en el reino del norte o en Samaria por 28 años. Particularmente gobernó en medio del conflicto que tenía Israel con la adoración a Baal. ¿Recuerdan el incidente de el profeta con los profetas de Baal y después la decepción que vino porque él pensaba que después de la manifestación divina por encima de Baal, el pueblo a todos al unísono iban a adorar al único Dios verdadero? La respuesta fue que no. Y a quien le tocó resolver el problema fue a Jehú. Y Jehú no lo resolvió de una manera muy bonita, sino que lo resolvió con juicio. Lo hizo de una manera agresiva.
se hizo pasar por un adorador de Baal, proclamaron un culto a Baal y ese día mataron a todos los idólatras. Así fue como el Señor juzgó el problema de violar el primer mandamiento. Lea, por ejemplo, 2 de Reyes 10:28 conmigo. Así exterminó Jehú ¿a quién? A Baal de Israel. Ahí se acabó el problema del único Dios verdadero. ¿Ok? Se resolvió el problema de la violación del primer mandamiento. Todo el mundo aplaude ahí, amén. Pero note ahora el versículo 29. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. ¿Ok? Jehú resolvió el problema del primer mandamiento, pero no resolvió el problema del segundo mandamiento. De hecho, él lo vio como convincente. El problema del segundo mandamiento era que había que viajar hasta Jerusalén para adorar al Señor. Así que dijo Jeroboam y dijo también Jehú, no tienen que ir hasta Jerusalén. Adoren a Dios acá con la figura del becerro que le estoy haciendo, igual que la que hizo Aarón más adelante. ¿Ok? Si vas conmigo a 1 Reyes capítulo 12, versículo 28, va a escuchar una palabra familiar, la palabra de Jeroboam fueron precisamente, literal. Israel, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales hicieron subir a la tierra de Egipto. El punto aquí, mis amados hermanos, una vez más, ratificar. Jehú cumplió con el primer mandamiento, pero no con el segundo. Y con respecto al segundo mandamiento, al igual que con el primero, hay dos aspectos. Hay un aspecto positivo, como vimos la semana pasada, aquello que Dios pide de nosotros en este mandamiento, y hay un aspecto negativo, aquello que Dios prohíbe. ¿Sí? Y hermanos, podemos afirmar sin duda alguna que considerar el aspecto positivo del mandamiento nos cuida, nos guarda de caer en el aspecto negativo. Obviar lo que Dios nos pide nos hace carne de cañón para hacer lo que Dios prohíbe. Así que sin más preámbulo, hermanos, vayamos a poner el aspecto positivo. ¿Qué es lo que pide Dios en el primer mandamiento? Algo que yo les mencioné con respecto al primer mandamiento es su carácter fundamental. De ese mandamiento fluyen todos los 9 que subsiguen. ¿Ok? La importancia del primer mandamiento o el fundamento es tal que no se pueden concebir los demás mandamientos fuera de la luz del primer mandamiento. Éxodo 22 nos recuerda, lo leímos: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Éxodo 25, la segunda parte particularmente: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Vamos a hablar un poquito más adelante de lo que implica la visitación de la maldad y la misericordia que se extiende ahí. No obstante, mi intención inicial, mis amados hermanos, es que podamos reconocer que los mandamientos fluyen de conocer y reconocer que como pueblo de Dios no estamos en pacto con cualquiera, sino que estamos en pacto con el único Dios verdadero, a quien debemos conocer y reconocer en todas las áreas de nuestra existencia. Se nos repite 2 veces: yo soy Jehová tu Dios, yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. ¿Ok? Los mandamientos, hermanos, debemos comprenderlos todos a la luz de la persona y obra de Dios. ¿Quién es Dios y qué ha hecho? Así es como debemos comprender los mandamientos y sus
sucede precisamente lo mismo con el segundo mandamiento. La idea del primer mandamiento es, o la pregunta que responde el primer mandamiento es, ¿quién es digno de ser adorado? ¿Hacia dónde se deben dirigir nuestras afecciones? Ya sabemos la respuesta, ¿verdad? Al único Dios verdadero. El segundo mandamiento aborda cómo debe ser adorado el único Dios verdadero. Alguien lo puso así, creo que fue el hermano Philip Graham Ryken. Mientras que el primer mandamiento nos prohíbe adorar dioses falsos, el segundo mandamiento nos prohíbe adorar falsamente al Dios verdadero. Así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que debemos conocer del Dios verdadero en el segundo mandamiento? Gracias a Dios por la clase que estamos dando con respecto a los atributos de Dios, porque esto es fundamental. ¿Qué es lo que tenemos que reconocer, mis amados hermanos, o conocer como fundamento de este mandamiento? Que Dios es espíritu. ¿Ok? Y mis amados hermanos, eso lo repasamos hace poco en escuela dominical, no recuerdo si fue el hermano Emilio o fue el hermano Carlos. Dios es espíritu. Significa que Él no tiene cuerpo físico o material. De manera que Él no puede ser confinado o restringido de manera física como usted y yo lo estamos. Es más, le digo más. Nosotros no podemos ni siquiera restringir a Dios a nuestra imaginación. Por muy amplia que usted considere que es su imaginación, tampoco restringe al Dios que es espíritu. ¿Ok? Además de eso, debemos sumar que nuestro Dios es invisible. Y como es invisible, es incomparable. Cualquier comparación o representación de Él que queramos hacer, se queda corto. Ese es el punto. ¿Ok? Lea conmigo Isaías 40, versículos 18 al 20. El Señor está hablando de que Él es el único Dios verdadero y está llamando a su pueblo al arrepentimiento. Versículo 18 dice: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Versículo 19: el artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Eso es lo que nos recordó el hermano Emilio esta mañana, ¿cierto? No importa qué tan hábil y exportado sea el ser humano, el resultado de esa creación nunca se va a comparar con la divinidad. Construyase lo que se construya, el final siempre va a ser un objeto inerte, que no se mueve, que tiene ojo, no ve, oído y no oye, no tiene vida en sí mismo. Ante esta realidad, lo que requiere entonces el segundo mandamiento es que el único Dios verdadero, que es espíritu, sea adorado en espíritu y en verdad. Juan 4:24, Dios es espíritu, lo ratifica ahí, ¿cierto? El Señor Jesús, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué se lo está ratificando aquí, mis amados hermanos? La verdadera adoración no está restringida ni determinada por lugares u objetos, sino que requiere la implicación de todo el ser, siempre informado y sustentado por la verdad. ¿Cuál es la verdad, mis amados hermanos? Esto es muy importante. La verdad aquí es la palabra de Dios. ¿De dónde voy con esto, hermanos? Las emociones son parte de la adoración. No obstante,
Las emociones deben estar informadas por la verdad de la palabra de Dios. A veces pensamos que la emoción es suficiente. La emoción sin conocimiento termina por lo general en idolatría. Si no me creen, la mujer samaritana de Juan 4, ¿cierto? El Señor le dijo a la mujer samaritana que adoraba lo que no conocía. ¿Lo ven ahí? Ella adoraba, sus emociones fluían, pero adoraba lo que no conocía. Les digo más, ella adoraba un producto de su imaginación que venía precisamente de rechazar la revelación divina, que los judíos no rechazaban. Por eso el Señor dice, los judíos, o la salvación es de los judíos, porque los judíos adoraban lo que conocían. ¿Qué conocían? Lo que Dios había revelado en su palabra. Entre otras cosas, esto que estamos leyendo en los 10 mandamientos. Mis amados hermanos, lo que se nos pide en el segundo mandamiento es adorar a Dios en espíritu, en los términos de Él, en los términos que Dios soberanamente dispuso en su palabra, no a nuestra manera, sino a la de Él. ¿Okay? No es como yo me sienta más cómodo, sino como Él dijo que debe ser adorado. Quiero compartir con ustedes 3 implicaciones de eso. La primera es que nosotros como su pueblo o sus hijos debemos escuchar y obedecer sus términos para adorarlo. ¿Ok? Josué capítulo 8, versículo 30. Esto fue después de un incidente donde vencieron al pueblo de Ai. El Señor les dio una victoria contundente y después de la victoria Josué iba a elevar gratitud al Señor. Noten lo que dice el versículo 30. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Hasta ahí, perfecto, ¿cierto? Pues noten lo que dice el versículo 31. ¿Cómo lo hizo? Como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedra entera, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. ¿Por qué leí esto, hermano? Porque Josué no alabó al Señor y dijo, bueno, voy a hacer un altar como me da la gana, voy a agarrar 3 sillas, 2 piedras, voy a dibujar algo aquí y yo voy a ofrecer holocausto al Señor. ¿Ok? Debemos escuchar y obedecer los términos que Dios dispuso para su adoración. ¿Ok? 2, o la segunda implicación que vemos aquí, no nos compete a nosotros modificar o adulterar los términos de lo que Dios ha dispuesto. Proverbios 36, por ejemplo, nos dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Qué quiere decir el proverbio? No añadas nada a lo que Dios dijo y obviamente por implicación no restes nada de lo que Dios ha dicho. Tercera implicación. Debemos poner nuestros sentimientos y deseos en el asiento del conductor. Aquí se ratifica eso una vez más. No, perdón, en el asiento del pasajero, no el conductor. En el asiento del pasajero. No, borren esa imagen mental de su mente, hermano, porque si lo ponen en el asiento del conductor tenemos un problema severo. Precisamente el problema que nos encontramos es porque nuestras emociones van primero que lo que Dios dispuso en su palabra. Números capítulo 15, versículo 39, lo ratifica. El Señor hablando a su pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Y os servirá de franja, vestimenta, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no miréis en pos de qué, de vuestro corazón y de vuestros ojos,
en pos de los cuales os prostituirás. ¿Lo ven ahí? Dios, mis amados hermanos, determina en su palabra cómo debe ser adorado. No importa cuándo usted diga que lo ama, ámelo como Él dice que lo ama. ¿Ves? Eso de como cantaba Frank Sinatra, a mi manera, no funciona con Dios. ¿Okay? Es a la manera de Él. Bien, Dios determina cómo debe ser adorado. Permítanme compartir con ustedes una porción de la Confesión Bautista de Fe, nuestra Confesión de Fe, en el capítulo 22 de la adoración religiosa y del día de reposo. Dice la confesión: pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios está instituido ¿por quién? Por Él mismo, y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en la Santa Escritura. ¿Ok? Ese artículo fluye del entendimiento del segundo mandamiento, que Dios es espíritu, primeramente, que se debe adorar en espíritu y en verdad, y por ende en los términos que Él determinó. Entendiendo eso, entonces, hermanos, podemos hablar del aspecto negativo del mandamiento. ¿Qué es lo que prohíbe Dios en este mandamiento? A la luz de lo que hemos mencionado con antelación, usted y yo ahora podemos comprender la prohibición que vemos en los versículos 4 y en la primera parte del versículo 5. Dice el versículo 4: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Ok? Ahora, la palabra que se traduce al castellano imagen, literalmente en hebreo significa una imagen tallada, una estatua, un ídolo en algunos otros contextos. Esa frase o esa palabra lleva implícita la idea de un artesano al que se le ocurrió la idea de representar la divinidad de manera visible a partir de su imaginación. Esa es la idea que se presenta en ese texto. Es una representación humana de lo que se considera divino. Es tratar de humanamente hacer visible al Dios invisible. Ahora, como vimos anteriormente, Dios es incomparable. Nada en la creación, si se dan cuenta de lo que dice el texto, nada en el cielo, y por lo que dice el cielo es la región celeste. Aquí, lo que vemos aquí, no estamos hablando del cielo, porque nadie vio lo que hay ahí, ¿cierto? Nadie puede igualar lo que hay arriba. No te das imagen del cielo, árboles, sol, luz, estrella. Árboles en el cielo no hay, pájaros, okay. Nada de lo que está en la tierra, ahora sí, los árboles, las plantas, los animales, etcétera, etcétera. Nada de lo que está en las aguas, ni debajo de las aguas. Nada en la creación, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el agua, representa correctamente al Dios vivo. Nada en nuestra imaginación es comparable con Dios. Nada. ¿Ok? A veces es el problema que tenemos con nuestra teología. ¿Cómo es posible que Dios sea trino? No lo puede entender. ¿Cómo es posible que Cristo sea verdaderamente Dios y verdaderamente hombre? No puede entender. Porque Dios es incomparable. ¿Ok? ¿De dónde sacaron los israelitas la idea del becerro de oro? Trataron de representar a Dios como un becerro.
Pero el becerro salió de Egipto. Y de hecho el becerro fue lo que llevaron a Adán y dijeron, ahí está Jehová, vamos a adorar a Jehová y no tenemos que ir a Jerusalén. ¿De dónde salió la imagen de que Dios se parece a un becerro? ¿En qué se parece Jehová a un becerro? Esa es la pregunta que hace el Señor en Isaías. ¿Con qué me compararán? El mandamiento, mis amados hermanos, prohíbe tallar estatuas. Ahora, permítame decir que no prohíbe. El mandamiento no prohíbe el arte. ¿Ve? Yo no le voy a pedir a nadie que vaya a tumbar la estatua de David, de Miguel Ángel, ni que vayan a tachar la capilla Sistina. ¿Ok? Dios mismo pide que al elaborar el arca hagan un diseño de querubines y dibujen el arca así, hagan el arca así. ¿Ok? Pero el problema no es ese. El problema no es que haya arte. El problema es que haya arte creado para adorarlo. Ese es el problema y es lo que nos ratifica el versículo 5. ¿Cierto? No te inclinarás a ella ni las honrarás. ¿Sí? Ahora, este mandamiento era revolucionario porque en la antigüedad todo se divinizaba. ¿Ok? Ya lo hemos visto, el sol, la luna, la estrella, el gato, el sapo, el perro, vimos en Egipto que los dioses tenían cara de serpiente y cuerpo de hombre, cara de sapo y cuerpo de hombre, todo se divinizaba. ¿Ok? Dios le está diciendo a su pueblo, ustedes no van a hacer eso. El mandamiento, lo que está haciendo, amados hermanos, es atacar la inclinación natural del corazón caído de que como Dios es espíritu, busquemos maneras materiales o físicas en las que podamos adorarlo. Por eso usted ve que algunas personas no de esta denominación tienen fotos de Jesús y cuando van a orar, bueno, no sé si es de Jesús porque no sé de dónde salió el rollo para Jesús, pero hay un señor con un corazón con una corona de pila y la gente ora mirándolo a él porque se sienten que están más cerca del Señor porque Dios es espíritu y no lo ven. Esa es una inclinación natural del corazón caído. Buscamos la manera de hacerlo fácil para nosotros. Pero permítame decirle algo, hermano, y voy a citar al hermano A.W. Pink aquí. Nadie que realmente conozca a Dios como una realidad viviente necesita imágenes que le ayuden en su devoción. Nadie que disfrute de la comunión diaria con Cristo requiere imágenes de Él para ayudarle a orar y adorar, porque lo concibe por fe y no por fantasía. ¿Okay? El justo anda por la fe, no por la vida. Esa es la distinción. Ahora, hermanos, permítanme darles la razón de la prohibición. ¿Cuál es la razón? Bueno, el versículo 5 nos lo dice en su segunda parte. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Dios es fuerte y celoso. La clave aquí es comprender de que Dios tiene un santo celo por su pueblo. ¿Right? Ese adjetivo celoso o celo aparece 6 veces en el Antiguo Testamento y las 6 veces está ligado con el tema de la adoración a imágenes. Y este adjetivo de Dios es celoso se refiere directamente a la santidad y a la justicia de Dios. ¿Por qué digo esto? Creo que el hermano Emilio nos recordó. No compare el celo humano con el celo divino. No es lo mismo ni se escribe igual. El celo divino es justo porque Él sí es dueño de todo. ¿Ok? Entonces, el celo divino se fundamenta en la realidad incuestionable de que Él es el único objeto de la adoración humana. Si yo me pongo celoso de que ustedes quieran más al hermano Ricardo que a mí, ese es el celo pecaminoso. ¿Ok? ¿Por qué razón yo me merezco más el amor de ustedes que el hermano Ricardo? No hay ninguna razón. Pero
Si usted me ama más a mí que al Señor, el Señor tiene justa razón para estar celoso, porque en fundamento a que usted ama más al hermano Yudín que al Señor. Esa es la lógica a comprender. Él es el único objeto de la adoración humana. La emoción o la pasión que surge cuando se infringe o se niega el derecho a la posesión exclusiva es a lo que nos referimos. Dios no comparte su gloria con nadie. Y en el caso particular, el pueblo que redimió, el pueblo que Él compró con su sangre y con el que tiene un pacto, le pertenece. Por eso la palabra pacto es importante aquí, hermanos. Dios es celoso por Israel como un marido lo es por su esposa, porque por elección y pacto ellos son particularmente su propiedad. Por ende, Él es celoso no solamente de su protección y su salvación, que eso es lo que nos gusta decir, pero también es celoso de nuestras afecciones hacia Él. ¿Ok? Él es celoso también por la gloria de su nombre. Por tal razón, mis amados hermanos, tratar de representar a Dios con cualquier cosa creada termina siendo otra cosa, no Dios. Por ende, quedamos violando el primer mandamiento. De hecho, hermanos, violar el primer y el segundo mandamiento siempre termina en idolatría. No puede terminar en otra cosa. Entonces, hermanos, la razón de la prohibición del segundo mandamiento y del primero también es el santo celo divino. ¿Cuál es la evidencia del celo divino? Bueno, la vemos en la tercera parte del versículo 5 y el versículo 6. Dice el Señor: yo soy fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mi mandamiento. Ahí es donde se ve el no honrar la gloria de Dios, el tener afecciones divididas y en cómo lo adoramos, termina en juicio y termina en bendición para quienes guardan su honra. Esa es la diferencia. Voy a repetir eso. El no honrar la gloria de Dios por nuestras afecciones y en la manera en lo que lo adoramos, termina en juicio. Lo contrario, termina en bendición. Es lo que se nos está diciendo. Ahora, hermanos, ese juicio no es lo que a veces se llama maldición generacional. ¿Ok? Aquí los hijos no son condenados por el pecado de los padres. Hay que tener cuidado con eso porque hay personas que creen que hay maldición generacional. ¿Ok? Que si mi papá vendió droga, yo estoy condenado por Dios al infierno porque mi papá vendió droga. Yo veo que mi papá no vendió droga. ¿Ok? ¿Cuál es el punto aquí? Probablemente otro pasaje del Antiguo Testamento nos ayude a entenderlo. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Dice el Señor a su pueblo: el alma que pecare, morirá. Esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces Dios está diciendo ahí que David no es condenado por mi pecado. Lo que sí está diciendo ahí es que David puede ser influenciado por lo que yo le enseño del único Dios verdadero. Eso sí, el punto de la advertencia es juicio para los hijos que caminen en la misma idolatría que sus padres, abuelos, bisabuelos. Cuarta generación, lo que se está diciendo ahí, ¿cierto? Ese es el juicio ahí. Si yo insisto en seguir caminando en la misma idolatría, recibirán el mismo castigo del Padre. Lo segundo que quiero que noten ahí, hermanos, eso a veces lo pasamos por alto.
Dios llama aquí la idolatría un acto de odiarlo a Él. Porque yo visito o juzgo la maldad desde la primera hasta la cuarta generación de los que me aborrecen. Nosotros no lo vemos así, pero Dios sí lo ve así. El rechazar o reemplazar al único Dios verdadero es aborrecer al Dios verdadero. Aun cuando digamos que lo estamos adorando a Él. ¿Okay? No tomemos esto a la ligera. La advertencia aquí tilda la idolatría como aborrecimiento de Dios. ¿Cuál es la línea? ¿Cuál es el punto? Que si todos en la casa aborrecen a Dios, la siguiente generación parte de allí. ¿Ok? Parte de allí. Porque no es que papá aborrece a Dios y el hijo ama a Dios. En la casa todos aborrecen a Dios porque todos son pecadores y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Oh, mis amados hermanos, pero la realidad es que algunos de los que estamos aquí sentados y representados somos evidencia del contraste de este pasaje, de que no hay maldición generacional, porque aquí hay gente que a pesar de sus padres, usted encontró misericordia del Señor. ¿Ven? Entonces ese es el punto, que el Señor manifiesta misericordia a los que le aman, y nota el contraste, aquí es por 4 generaciones el juicio, pero la misericordia es por miles de generaciones. Es un ciclo que continúa andando. Romanos 5:20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley muestra el pecado, no obstante, la gracia sobreabunda sobre el pecado. ¿Okay? Ahora, hermano, no estoy diciendo aquí que esta es matemática exacta de que si usted ama al Señor, sus hijos se van a convertir, sus nietos se van a convertir, sus bisnietos se van a convertir, sus tataranietos. Eso no es matemática exacta, pero sí resalta un principio. El llamado aquí, mis amados hermanos, es a transmitir a nuestros hijos desde temprano el concepto correcto de la divinidad. Por 2 razones, hermano, con las que quiero darle aquí. Primero, vamos a tener que rendir cuenta delante del Señor por eso. Eso es allá. Y acá nos va a tocar observar el sufrimiento que trae el no reconocer al único Dios verdadero en sus vidas. Entonces la pregunta es, a la luz de este pasaje, ¿qué estamos enseñando en nuestros hogares? ¿Okay? Los últimos minutos, mis hermanos, los voy a dedicar al tercer punto. Ya hemos visto qué requiere el mandamiento, qué prohíbe el mandamiento. Creo que lo más importante que veamos ahora es qué significa para nosotros hoy. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? Porque yo estoy seguro que estarán pensando: ok, pastor, perfecto, cool, todo lo que usted dijo es así, pero hoy estamos bien. Nosotros no tenemos ni estatua ni yeso. Ese es un problema exclusivo de Roma. Ese es su problema ya. Nosotros aquí estamos bien. Sin duda, hermano, la violación del segundo mandamiento es común con los amigos romanos. ¿Okay? Y ese enredo que ellos tienen de que veneración y adoración, que ese enredo es suyo la mano. ¿Okay? La palabra es clara. No obstante, eso no es un pecado exclusivo de Roma. Como mencioné anteriormente, el hacer o fabricar imágenes es natural para seres humanos caídos. Tratar de darle visibilidad al invisible es un asunto del corazón y por ende todos podemos caer. Decía Juan Calvino, lo cité la semana pasada, que nosotros o nuestra mente es, por así decirlo, una fábrica perpetua de Dios. Es así. Entonces, ¿qué significa para nosotros hoy? Lo primero es no infundirle atributos espirituales a un objeto en la búsqueda
de manipular a Dios. Eso lo podemos hacer todos. Voy a repetirlo. No infundirle atributos espirituales a un objeto en la búsqueda de manipular a Dios. Quizás, hermanos, esa era la clave de la idolatría pagana. Ellos pensaban que al hacer cosas con el objeto podrían lograr que el Dios hiciera algo por ellos. Por ejemplo, voy a llevarle comida a la estatua de Baal, o voy a llevarle un peladito a Moloch. ¿Ok? Yo hago eso y Moloch me tiene que bendecir. ¿Ok? Eso suena estrafalario, lo es. ¿Okay? Hay hoy mucha gente ofreciéndole sacrificio a Moloch, y algunos lo quieren normalizar y legalizar, pero es lo que es. Pero, voy a poner un ejemplo. Cuando usted pone una Biblia en el tablero del carro o al lado de la cuna de un bebé, es un ejemplo a lo que me refiero. La Biblia se hizo un ídolo porque usted puso esa Biblia en el carro, no para leerla. Usted no puede mostrar manejando, sino porque usted quiere que, porque la Biblia está en el carro, Dios impida que ese carro se choque. ¿O me equivoco? Lo que tenía la tradición de poner la Biblia en la cuna del bebé no era para que el bebé leyera la Biblia, y tampoco era para leer la Biblia del bebé. Era para que Dios viera que la Biblia estaba ahí, y como la Biblia está ahí, no se puede enfermar el niño, no le puede pasar nada. ¿Ok? Acabamos de infundirle atributos espirituales a un objeto inanimado. A eso es lo que nos estamos refiriendo allí. ¿Sabe cuándo aplica también? Cuando observamos a Dios y queremos relacionarnos con Él de manera transaccional. ¿No es lo que le dije? Yo le traigo a Baal la comida y Baal me tiene que dar. ¿Ven? ¿Cuántos de nosotros no hemos visto común decir, bueno, Señor, si yo te traigo tal cosa, tú me traes a mí otra cosa? ¿Ven? Atribuirle transaccionalidad a mi relación con Dios es convertir a Dios en un ídolo. Porque Dios no está negociando conmigo. Dios no está negociando con nadie. Hay que aclarar eso. ¿Ven? Cuidado con esas oraciones negociadoras. Porque Dios no está en negociación con nadie. ¿Qué tiene usted para el Señor? ¿Qué tiene usted que el Señor diga? Ese pelado tiene algo que yo aquí en toda mi gloria no tengo. Cuando nosotros decimos que podemos negociar con Dios de igual a igual, estamos diciendo que somos arrogantes, que estamos igual a Él. ¿Okay? Entonces, lo segundo que quiero que noten, mis hermanos, nos hacemos una imagen cuando en nuestra adoración prima lo visual sobre la palabra de Dios. Yo les comenté a ustedes hace un par de meses ya, en un estudio que vimos de que en un culto, en una iglesia, reemplazaron el sermón por el tiempo de pintura. Y alguien salió con una camba, con un pincel, y comenzó a hacer una obra de arte allí. La persona estaba... La pregunta es, ¿la mirada de la persona estaba en Dios o en lo que ese señor estaba dibujando? Lo que el Señor estaba dibujando. ¿Ok? Punto al que voy aquí, mis amados hermanos, es que las imágenes distraen de la palabra. Y la cultura del entretenimiento en la que vivimos alimenta esa situación. Hay iglesias donde el culto se vuelve aburrido porque no hay parafernalia, no hay luz, no hay humo, no hay efectos especiales. ¿Qué estamos buscando a ver? La realidad es que la parafernalia distrae de la palabra de Dios. Voy a agregar alguna otra cosa más, y lamento si suena duro. Luces, humo, baile, drama en el culto de oración. ¿A quién estamos mirando? ¿A quién estamos mirando? Todo eso distrae. No estamos viendo a Dios, sino al que está haciendo lo que está haciendo. Nos hacemos una imagen en nuestra mente. La realidad es, mis amados hermanos, que nuestro Dios
no quiere ser visto, sino que quiere ser oído. ¿Ok? Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 4, versículo 12. Si no me cree, no me tiene que creer a mí. La palabra. Deuteronomio 4:12. Y habló Jehová con vosotros. Moisés estaba preparando a la gente para entrar a la tierra prometida y está hablando de este evento en particular. Habló Jehová con vosotros en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Adelante sea el versículo 15. Guárdense pues, guarden sus almas mucho, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna. Dios no quería que vieran, sino que oyeran, porque la fe que da vista al ciego viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. A propósito de la reforma protestante, mis amados hermanos, parte de las razones por la cual las iglesias y las catedrales estaban pintadas con imágenes y fotos y había íconos, todavía hay imágenes en el templo, es porque, número uno, el pueblo del vulgo no sabía leer. Uno. Dos, trataba de aprender a leer ese tiempo. Dos, la misa se daba en latín, no en el idioma del pueblo. Así que, ¿cuál es la idea? Bueno, ellos van a aprender por los dibujos, porque no van a escuchar y no van a leer. Así que miren los dibujitos y háganse su imagen, y ya ustedes ven cómo era la Edad Media, hermano. Y aún hoy tenemos los vestidos del sincretismo y la mezcla de toda clase de teorías religiosas, aún hoy. ¿Por qué? Porque no están escuchando, sino que están viendo. La fe que la vista viene por el oír. La reforma protestante procuró hacer precisamente eso, que la palabra se predicara en el lenguaje del pueblo y que el pueblo aprendiera a leer. Eso fue lo que pasó. Por eso la Biblia se comenzó a traducir en el lenguaje del pueblo, porque la fe viene por el oír, la fe de la palabra. Nunca lo pase por alto, hermano. No quiero ser dogmático con esto, pero quiero que me entiendan, hermano. No hay nada más importante en un punto de oración que la palabra de Dios, ya sea cantada, predicada y orada. Todo lo demás, parafernalia, efectos, se puede ver muy bonito, pero no transforma a nadie. Solo la palabra de Dios transforma. Lo demás produce ídolos, produce idolatría. Permítanme ratificar en esta línea: la adoración sin conocimiento es idolatría. Porque usted está adorando una imagen que usted tiene en su mente. Voy a hacer un ejemplo. Si yo le digo ahora, no lo tiene que hacer, porque yo le digo ahora, cierre los ojos, piense conmigo estas palabras. Imagínate que el Señor Jesús viene a ti y te abraza con brazos de amor. Pausa. ¿Qué imagen es esa? ¿Qué imagen es esa? ¿Quién es el que lo abrazó en ese momento? Porque cerró los ojos y se imaginó a alguien abrazándolo. ¿Me estás escuchando, hermano? Cuidado con las imágenes que inclusive estamos poniendo en nuestra mente. Dios no se ve. Se ve solamente por el fe. Cuando alguien dice, no, yo sentí el abrazo del Señor, ¿cómo? Yo sentí el beso del Señor, ¿con qué boca? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad. Amén. Ningún personaje bíblico he escuchado yo decir, oh, que sentí anoche el abrazo del Señor esta mañana. Pablo dijo eso. Pablo fue hasta el tercer cielo y el Señor no lo besó. ¿Por qué el Señor está besando a todo el mundo aquí abajo? No entiende. Dios es espíritu. La oración es espíritu y en verdad. Yo no amo al Señor como amo a mi esposa. Por eso cuidado también con la alabanza que suena toda romántica. Yo te abrazo, yo te beso y yo te aprieto. Usted no puede hacer eso. Dios se la adora en
Lo que sea que usted dice que está apretando, lo que sea que usted dice que está abrazando, lo que sea que usted dice que está besando, es un Dios conforme a su imagen. ¿Sabe también cómo violamos el segundo mandamiento? Cuando amamos más un atributo de Dios que otro. Cuando decimos, yo amo a Dios, mi Dios es amor. Ese es el Dios es amor nada más, pero no amo su justicia, es idolatría. Porque Dios no está incompleto. Dios es amor, Dios es justicia, Dios es santo, Dios es bueno, Dios es todo su atributo, no es más uno que otro. Y si yo le resto a un atributo, eso ya vemos. Esa es otra persona. Cuando yo amo más un aspecto de Dios que otro, me acabo de hacer otro Dios en mi cabeza. Me acabo de hacer. ¿Vos saben qué, hermanos? Nunca hubo necesidad de hacer Dios. Nunca hubo. ¿Sabes por qué? Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados para representar al Dios vivo. El problema fue que entró el pecado. Caímos. Y como caímos, la imagen de Dios de nosotros fue afectada. No obstante, mis amados hermanos, la solución no es hacernos dioses nuevos, ni hacernos un Dios a mi imagen, ni hacernos un Dios que me guste, sino nacer de nuevo a la imagen de Dios. Y eso solamente se puede hacer en Cristo Jesús. Que por cierto, es la imagen de Dios. A Él es que debemos mirar si queremos ver a Dios. En el misterio de la encarnación, mis amados hermanos, el Dios invisible se hizo visible. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por eso, cuando Felipe le pregunta al Señor, muéstranos al Padre del Señor. Juan 14:9. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Lo ha visto, hermano? ¿O se está fabricando una imagen de él por algún lado? ¿Lo ha visto en Cristo? Cristo restauró la imagen de Dios en nosotros. Cristo nos prepara para vivir para su gloria. Y finalmente, hermanos, Cristo nos va a permitir verlo tal como Él es. ¿Cierto? Porque le vamos a ver como Él es. No hay necesidad de fabricarnos imágenes, no hay necesidad de hacernos un Dios a mi medida. Confiemos en el único Dios verdadero, Cristo nuestro Señor. Y veremos entonces la divinidad trabajando a nuestro favor. No es por ver, es por oír. ¿Le has visto? Dios le bendiga realmente, hermano. Amén. Amantísimo Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque el soberano, el único Dios verdadero ha condescendido a tener una relación con nosotros, ha entrado en pacto, nos ama con pasión, quiere nuestro bien, pero también quiere que seamos recíprocos. Rogamos, Señor, que nos ayude por medio de tu gracia y el poder de tu Santo Espíritu, a que podamos disfrutar, adorarte como tú quieres, en espíritu y en verdad. No conforme a nuestros deseos, no conforme a nuestros deleites, no conforme a nuestras pasiones, sino conforme a la verdad revelada en tu santa palabra. Guarda nuestros corazones, Señor. Somos tan prestos para hacernos imágenes, somos tan prestos para buscar una manera de sentir de cerca. Ayúdanos a saber que el Espíritu que mora en nosotros es todo lo que necesitamos. Padre amado, gracias por el perdón en Cristo. Gracias por haber restaurado nuestra imagen en Cristo.
Y te rogamos, Señor, mientras estamos siendo hechos conforme a la imagen de Jesucristo, que nos fortalezcas hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias por todo lo que has hecho y seguirás haciendo. Todas estas cosas las pedimos y damos gracias en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.